¿Qué es el movimiento ecofeminista? Porque además es un término que ya tiene sus años, ¿no? Sí, sí, el ecofeminismo como término se comenzó a utilizar en los años 70, prácticamente a la vez que nace el movimiento ecologista, ¿no? Y el ecofeminismo, que es una corriente de pensamiento que tiene un importante desarrollo ya académico en varios ámbitos, como el del urbanismo, la economía, dentro también de la propia filosofía de la ciencia, es también un movimiento social. Y ambas cosas van unidas, ¿no? Ese pensar distinto sobre el mundo y actuar para tratar de transformarlo. ¿En qué se basa esa unión de lo eco con lo feminista, ¿no? Pues el planteamiento fundamental es tratar de profundizar un poco en el concepto de sostenibilidad, ¿no? Normalmente cuando hablamos de sostenibilidad nos estamos refiriendo a la sostenibilidad ecológica en el planeta, pero cuando profundizamos y pensamos en qué es lo que sostiene la vida humana, nos damos cuenta de que, por un lado, obviamente dependemos del planeta, no puede haber ni economía, ni vida, ni alimento, ni cuerpos, si no hay planeta del que obtengamos todo lo que necesitamos, pero no solamente dependemos de lo que nos proporciona el planeta Tierra, sino que las personas individualmente no tendríamos posibilidad ninguna de sobrevivir si no fuera porque a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, como es la primera infancia, como es una vejez dependiente, como es toda la vida en el caso de las personas diversas funcionales o de cualquiera de nosotras cuando estamos enfermas, si no hubiera personas a nuestro alrededor que se ocupan de algo tan material como es el cuidado de esos cuerpos vulnerables, ¿no? Claro. Y lo que sucede es que quienes mayoritariamente, prácticamente en todo el mundo y a lo largo de una buena parte de la historia, se han ocupado en solitario en espacios invisibles como son los hogares, invisibles a la economía y a la política, del cuidado de los cuerpos, son mujeres. Claro. Y no lo hacemos porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de la vida, los hombres también pueden cuidar de los seres dependientes, sino porque vivimos en sociedades que imponen una determinada división sexual del trabajo y hacen que por procesos de socialización, por ese concepto de deber, por una supuesta esencia amorosa que se les impone hacia las mujeres, o simplemente por miedo, porque el hogar muchas veces es el espacio donde las mujeres sufren una mayor violencia, estamos obligadas a asumir en solitario esa cantidad ingente de trabajo que no se puede dejar de hacer si queremos que haya civilización, ¿no? Hay, por tanto, la sostenibilidad de la vida requiere de esas relaciones de interdependencia, de esas relaciones de codependencia que hacen que tengamos que ser conscientes de que la vida humana no es una certeza, sino que es una posibilidad. Y para que esa posibilidad se transforme en certeza, claro, hay que sostener esa vida, ¿no? Exacto, claro. ¿Cuáles son los puntos que más cuestiona el ecofeminismo en la vida actual? Bueno, pues cuestiona, en el plano cultural, por ejemplo, lo que cuestiona es esa división, ese abismo ontológico que abrieron las sociedades occidentales muy desde el principio, desde las propias raíces del pensamiento clásico occidental, entre cultura y naturaleza, como si fueran dos cosas diferentes, claro, en las cuales la cultura ocupa un papel jerárquicamente superior a esa naturaleza, y esa naturaleza incluye los cuerpos. Incluye los cuerpos que habitamos, que envejecen, que enferman, que mueren, y si nuestra cultura se niega a mirar la dependencia de la naturaleza y los límites, también es una cultura que vive muy de espaldas a la enfermedad, muy de espaldas a la muerte, muy de espaldas a la dependencia y muy de espaldas también a las personas que se ocupan de atender todas esas vulnerabilidades, ¿no? Eso en el plano cultural, pero eso tiene un aterrizaje en la economía, y desde el ecofeminismo lo que cuestionamos es el concepto hegemónico, por ejemplo, de producción. Sí. ¿A qué se le llama producir ahora? Se le llama producir a todo aquello que hace crecer el Producto Interior Bruto, a todo aquello que hace crecer la economía en términos estrictamente monetarios. Claro, como solamente miramos lo que se mide a través del dinero, la cantidad enorme de tiempos de trabajo, de producciones, de tareas y de aportaciones que se hacen en el marco de los hogares no son llamadas producción. No. Algunas veces, cuando tenemos suerte, se le llama reproducción, y tiene hasta un nombre, ¿no? Pero normalmente mucho tiempo se le llamó sus labores, porque eran como claro, las sí, de ellas, como las que no tienen valor, ¿no? Y esa falta de valorización incluye una importante falta de derechos, es decir, una mujer que ha sido ama de casa y que ha estado durante 50 años disponible 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, por ella misma no genera ningún derecho.
si va a tener derecho a protección económica en la vejez es porque está casada con alguien que sí ha participado en el mercado laboral, que es el que se considera el único capaz de articular derechos económicos plenos para las personas, ¿no? Por tanto, ese concepto de producción, no es un concepto de producción ligado a la vida, sino ligado al crecimiento económico, lo queremos cuestionar. Porque si llamamos producción solo a lo que hace crecer la economía, se invisibilizan producciones importantes, las de las mujeres, y se invisibiliza la fotosíntesis o la polinización, que son imprescindibles para que podamos estar vivos, ¿no? Pero no solamente eso, sino que se puede llegar a contabilizar, que es más dramático aún, la destrucción como si fuera riqueza. Es decir, hablamos de producción, por ejemplo, de bombas de racimo, de armamentos, que desde el punto de vista de la sostenibilidad y de las necesidades humanas es un desastre de producción. Yo creo que cualquiera es consciente de que la producción de armas, si se utiliza, no se puede decir que sostenga necesidades humanas. Claro. Sin embargo, es un motor de crecimiento económico brutal, ¿no? Claro, si lo miras desde un punto de vista ecofeminista, tenemos que convertir la producción en una categoría ligada a conservar una vida que merezca la pena vivirse, no a destruirla, ¿no? Otra categoría a cuestionar es la de trabajo, porque nuestra cultura, al reducir todo lo que tiene valor solamente a lo que se le puede asignar un precio, llama trabajo solo al empleo. Claro. Y todas las aportaciones comunitarias o del entorno doméstico que no pasan por el mercado, directamente no son consideradas trabajo y no generan derechos. Claro, y que además si esas no existieran, claro, o sea, claro, sería un caos. No solamente un caos, sino que sería imposible el funcionamiento, claro. ¿no? O sea, fíjate, el ecofeminismo, tanto por las aportaciones de la economía ecológica como por las de la economía feminista, ha coincidido en utilizar la metáfora de un iceberg para caracterizar el actual sistema económico capitalista, ¿no? Dice, en un iceberg, la parte que vemos, el hielo que vemos, es el que flota por encima del agua, que es la parte más pequeñita. Claro. Esa parte en nuestra economía sería el empleo, lo que se compra y lo que se vende, las inversiones, la prima de riesgo, la deuda. Pero, sin embargo, debajo, con un tamaño mucho mayor y haciendo que flote lo que hay arriba, lo que hay es un proceso de extractivismo brutal de recursos naturales que están detrás de uno de los procesos ahora mismo más violentos, guerras formales y no formales en muchos lugares del planeta, ante las que mayoritariamente mujeres se están articulando y están confrontando en esos movimientos que defienden la tierra y defienden la vida de las personas, ¿no? Se oculta, además del extractivismo, la alteración de ciclos naturales, como es el del carbono, que está detrás de la generación del problema del calentamiento global, que es una de las mayores amenazas que afrontamos ahora mismo como humanidad, pero está también la incautación y la explotación de una cantidad ingente de horas de trabajo que mayoritariamente realizan mujeres en los hogares para conseguir que muchos hombres y algunas mujeres liberen tiempos de dedicación al cuidado de la vida y los pongan al servicio del mercado. Es decir, es dentro de los hogares donde se fabrica una especie de materia prima que es la mano de obra sin la cual lo de arriba no puede existir. Es decir, que el capitalismo y esa forma de organizar la economía es esencialmente ecocida, porque destruye naturaleza, además casi sin verlo, y es esencialmente patriarcal, porque se sostiene sobre esa invisibilización y subordinación del trabajo de las mujeres, que se ven obligadas a sostener cotidianamente la vida en un modelo que, sin embargo, la está atacando permanentemente. Claro. ¿No? A eso iba, y tú lo nombraste, el capitalismo, ¿no? Un punto súper crítico, entonces, en este movimiento, en este pensamiento. Claro, digamos que el pensamiento ecofeminista, todos los ecofeminismos, que hay varios, coinciden de forma clara en hacer una crítica bastante, creo yo, que contundente y solvente a un modelo económico, el capitalista, y a un paradigma teórico que lo sostiene, que es el paradigma de la escuela neoclásica de la economía, ¿no? Que reduce el concepto de valor a precio y que llama externalidades a todo aquello indeseable que se va generando alrededor, como la propia destrucción de la naturaleza, y que utiliza lo que considera que son pasivos para poder fortalecer su propio crecimiento. Claro, según vas topando con los límites físicos del planeta y con la profunda crisis ecológica y con la crisis de reproducción social,
ese modelo tiene dificultades para poderse reproducir y al tener dificultades para reproducirse nace su expresión más violenta, que es la neoliberal, que hace que cada vez más personas queden expulsadas, ¿no? Yo cuando pienso en el drama de las personas migrantes, sí, y, por ejemplo, materializado en lo que yo tengo más cerca, ¿no? Que es la crisis de refugiados que ahora mismo se está viviendo en Europa, yo creo que se ve de forma clara el atrincheramiento de algunos sectores de poder que están protegidos por ese poder económico, político y militar, y la expulsión directa de grandes masas de población que consideran sobrante y que no pueden traspasar esas fronteras, fronteras que sin embargo se abren y se cierran todos los días para que entren los minerales, la energía, claro, los alimentos que son extraídos de sus propios territorios para sostener un modelo. De los que fueron expulsados. Efectivamente, claro. Es decir, las personas son expulsadas por pérdida de hábitat y por guerras que tienen que ver con el saqueo de sus recursos naturales, ellos no entran, ellos y ellas no entran, pero sin embargo las materias primas esquilmadas sí, ¿no? Y ahí hay un análisis de género muy importante, es decir, cuando ves en la televisión las imágenes de cualquier campo de refugiados, vamos, por llamarles refugiados, porque en realidad son como si fueran grandes vertederos humanos en donde han quedado hacinados, a mí me pone siempre la piel de gallina ver que detrás de las imágenes de las personas que están sufriendo, detrás siempre hay una cuerdita con ropa tendida. Es decir, es como que incluso en el peor de los espacios hay personas que resisten, hay personas que siguen tratando de generar, aunque sea la poca dignidad que te da ponerte una camiseta limpia, y eso lo hacen mayoritariamente mujeres, que aparecen muchas veces como victimizadas, pero son los focos de tremenda resistencia contra los principales atropellos que está generando este sistema en amplias mayorías sociales. Yayo, ¿y este movimiento ecofeminista se da en todo el mundo? A ver, es un movimiento ecofeminista, aparecen raíces del movimiento en todo el mundo. Muchas mujeres no se reconocen como ecofeministas, ni se autodenominarían ecofeministas. Hay muchas mujeres que están resistiendo, de pueblos originarios, por ejemplo, que resisten contra el extractivismo de las grandes mineras, ellas no se autodenominarían con esa etiqueta, ¿no? Pero son mujeres fuertes que están confrontando no solamente con las mineras, sino con sus propias familias y con sus propias comunidades, con la parte masculina de las familias y comunidades que suele tener más tendencia rápidamente a coger los trabajos de las mineras, porque no acaban de ver, no acaban de ser conscientes lo que supone la destrucción de la huerta que te alimenta, del agua que te da de beber o de los estilos de vida como tú los quieres mantener. Son mujeres que dicen, a ver, yo no me quiero ir del lugar donde he vivido siempre, ¿no? Y resisten contra esas mineras, resisten contra sus propias comunidades muchas veces y sostienen la vida en esos lugares, ¿no? En unas jornadas tremendas en donde ya tienes que proveer de lo necesario para vivir, tienes que desarrollar unos tiempos para el activismo y la militancia brutales y además cuidar de las propias personas que hay alrededor, ¿no? Es decir, y eso sí se está dando en todo el mundo, incluso en núcleos urbanos. Yo donde vivo en Madrid ha habido un movimiento en toda España, ¿no? muy fuerte en defensa de la vivienda, precisamente porque después de todo el pelotazo urbanístico y la explosión de la burbuja inmobiliaria ha habido un proceso masivo de desahucios de gente de sus casas, los bancos les echaban, ¿no? Y para mí es un movimiento que tiene también tintes enormemente ecofeministas, porque es la defensa del territorio más próximo, que es la casa en la que vives, ¿no? Y son mayoritariamente mujeres las que se han articulado, porque además las mujeres han aprendido en los márgenes a los que el patriarcado muchas veces ha relegado, han aprendido una cosa muy importante, o mejor dicho, la han olvidado en menor medida, ¿no? Que es esa necesidad de la cooperación con otras personas para confrontar los principales problemas. En una sociedad tan absolutamente individualizada, en donde se trata de convertir a cada persona en un empresario de sí mismo, ¿no? Claro, sí. Y que se resuelva individualmente los problemas, son estos núcleos marginales y precarios donde hay mayoritariamente mujeres que son muy conscientes de que solas no pueden, pero unidas a otras personas sí. Y están siendo unos movimientos ejemplares en la lucha en la política global de la Unión Europea,
la política del propio Estado español, a nivel de escrache y de denuncia de quienes son responsables, pero poniéndose en la casa, en la puerta de la casa de una persona que va a ser desahuciada, cogiéndole la mano, llamándole por el nombre y diciendo, mira, mientras estemos aquí, de tu casa no te echa nadie, claro, ¿no? Claro. ¿Qué pasa en Uruguay? Antes de despedirte, ¿qué pasa en Uruguay con este movimiento? ¿Cómo lo ves? A ver, en Uruguay yo creo que hay un... A mí me ha encantado encontrarme con un germen muy importante de mujeres que se han autoconstituido en un grupo ecofeminista que empieza a explorar toda la dimensión del ecofeminismo, se llama Dafnia, escogieron además un nombre precioso que ellas tienen una explicación muy interesante, ¿no? Y yo creo que estaría muy bien que muchas mujeres feministas o no feministas y también muchos hombres se puedan acercar a compartir con ellas y a explorar, porque yo creo que en esa exploración podemos encontrar una forma de configurar un modelo económico y una política alternativa que no solamente es mejor para las mujeres, es mejor para las mujeres, para los hombres, para las personas de todas las edades. Para los niños, claro, ¿no? Porque en definitiva es un modelo que lo que pretende es colocar como prioridad una vida que merezca la pena vivirse, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha encantado encontrarme con un montón de mujeres de todas las edades que están con estas reflexiones, que se están articulando, y yo animaría a todo el mundo a que se ponga en contacto con Cotidiano Mujer y con las Dafnia, que yo creo que van a dar mucho que hablar en Uruguay.